Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. El licenciado Carlos López Jones es especialista en temas económicos y financieros. A la fecha es director de análisis económico y financiero en la empresa Tendencias Económicas y Financieras. Platicamos con él acerca de diversos tópicos de gran trascendencia para el destino de 130 millones de mexicanos, para el futuro de nuestro país en materia económica, financiera y social en los próximos 10 años y hacia adelante. Todo esto para enfocar nuestro desarrollo al siglo XXI, donde se abren las posibilidades de desarrollo y mejores formas de vida para todos nosotros, para todos los mexicanos, porque México tiene futuro de todo. Bienvenido, Carlos, a El futuro de todo. Como experto que eres en temas económicos y financieros, explícanos para comenzar, ¿cómo ves el futuro de todo para nuestro país a partir del 2030? Bueno, para empezar podemos decir que en 2030 lo que estamos esperando es que la población en México haya envejecido un poco más, que en lugar de ser 126 millones que somos actualmente, lleguemos a más o menos 135 millones, con una edad promedio que ya va a superar los 30 años, es decir, habremos perdido el bono demográfico en 2030. Creo que la situación en México va a ser, como en todo el mundo, una grave preocupación por el tema del cambio climático. Es algo que nos va a acompañar las próximas décadas, aun cuando reduzcamos el uso de energías fósiles. Creo que va a ser el gran tema de los próximos años, estimado Efraín. Creo que México va a tomar en los próximos 10 años medidas para incrementar el uso de autos eléctricos, incrementar el uso de paneles solares e incrementar el uso de energía eólica, aun cuando en este momento la actual administración pues esté realmente en contra de las mismas. Creo que nos espera un futuro interesante. Lamentablemente creo que vamos a tener un problema en el tema de pensiones. Va a ser una bola de nieve que seguirá creciendo en los próximos años. Y bueno, tenemos que ver cómo la enfrentamos. Otro gran tema es cobrar más impuestos y gastarlos de mejor manera. Creo que seguirá la tendencia de familias cada vez más pequeñas, de un hijo, mujeres que tienen a sus hijos a edad más alta, más grandes. Actualmente tienen a sus hijos entre los 22 y los 23 años. Creo que podremos ver una maternidad promedio entre los 26 y los 28 años. Existe un reto muy grave para nuestro país, sobre todo para poder concentrar nuestros esfuerzos en lo que demandan desde ya las sociedades del siglo XXI. Me refiero a la educación. México está muy rezagado en educación básica, intermedia y superior. Con el ritmo que tenemos de crecimiento poblacional, las migraciones de otros países como consecuencia del cambio climático y de la concentración de las posibilidades en unos cuantos países como el nuestro, la presión será aún mayor. Si a lo anterior le sumas el grado de educación necesaria para los mexicanos frente a la inteligencia humana y el conocimiento que se produce en diversos países del orbe, desde altamente desarrollados hasta en vías de desarrollo, la presión para el producto educativo mexicano es colosal. ¿De qué tamaño se requerirán las inversiones y formatos de maestros, sindicatos e inversión en infraestructura, desde escuelas hasta electrificación y dotación de equipos tecnológicos, para que la educación sea sinónimo de movilidad e inclusión social, concretamente de piso parejo para el desarrollo del siglo XXI? Creo que el mayor reto que enfrentamos en los próximos 10 años, Efraín, no es tanto de infraestructura, es de cambiar el pensamiento. Es decir, México tiene una gran cantidad de acervo en educación, en temas sociales, en ciencias sociales, y ahí no está el futuro del mundo. El futuro del mundo está en lo que se conoce como STEM: Science, Technology, Engineer, Mathematics. En español, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Necesitamos además que una gran cantidad de mujeres que hoy no están en esos sectores de ingeniería, de matemáticas, entren a esas carreras. Ahí es donde va a haber escasez, ahí es donde va a haber mayor demanda de mano de obra en los próximos años y en consecuencia ahí es donde van a estar los grandes sueldos. En los próximos 10 años vamos a ver un elevado ritmo de robotización y automatización del mundo. Vamos a reducir el número de cajeros, vamos a reducir el número de choferes, vamos a reducir el número de recepcionistas, de secretarias. Hay una gran cantidad de empleos que no vamos a ver en los próximos 10 años y en cambio vamos a necesitar una gran cantidad de ingenieros de programación de software, de ingenieros que lleven a cabo todas estas tareas para que los robots y los softwares puedan trabajar de manera adecuada en el mundo que ya se está hoy construyendo alrededor del mundo. Ya hay tiendas en Estados Unidos de conveniencia de la esquina que no necesitan a seres humanos para poder operar sin ningún problema. Hacia allá vamos. Ya se está trabajando en camiones, en autos que no necesitan choferes. Hacia allá vamos. En consecuencia, ese es el gran cambio que necesitamos darle a México. Necesitamos darle ese gran cambio a la educación para dejar atrás las ciencias sociales. Tenemos que reducir el número de historiadores, de filósofos, de psicólogos, de personas que están dedicados incluso al derecho. Por comentar, por ejemplo, que ya la contaduría pública ya es una carrera en desuso. Ya hay muchas facultades que ya no están dando esa carrera o que ya la van a eliminar de sus programas de estudio porque ya se dieron cuenta que softwares automatizados llevan a cabo la labor de un contador. Y ahora esos jóvenes se tienen que especializar en administración de la empresa para poder contextualizar los estados financieros que generan esos softwares, esos trabajos y darle a la contabilidad pública una nueva dimensión. Se están convirtiendo en especialistas en impuestos, ya están dejando atrás el cálculo, porque el cálculo lo va a hacer mejor una máquina que un ser humano, sin lugar a dudas. Pero cómo lo interpretamos y cuál es la fórmula que debemos de usar para cada cálculo, es ahí donde el ser humano es el que tiene que elegir. Entonces, estamos cambiando y la educación en México tiene que cambiar. Tenemos que ser mucho mejores en matemáticas. Tenemos que enseñarles a los niños desde el kinder matemáticas. No le debemos de tener miedo a las matemáticas. Hay que recordar que tenemos una gran historia con los mayas de astronomía, de matemáticas. Eran muy buenos matemáticos. Y claro que los mexicanos, sí, desde el principio aprendemos matemáticas. Las matemáticas no son difíciles, son muy fáciles. Y yo creo que más que pensar en cuánto debemos de invertir, creo que lo que debemos de hacer es un cambio radical, por un lado. Y por otro lado, creo que debemos de pensar no en cuántos niños van a salir, sino en la calidad de esos niños. ¿Cuál es la gran diferencia de México y Estados Unidos? La diferencia en la calidad de la escuela pública y la escuela privada. Mientras que en las economías desarrolladas, la escuela pública y la escuela privada tienen calidad muy similar y eso le permite a los papás de clase media no mandar a sus hijos a escuelas privadas, ahorrarse ese dinero y en consecuencia tener una mejor calidad de vida. En México la mayor parte de la clase media mexicana y clase alta manda a sus hijos a la escuela privada precisamente porque hay una gran diferencia entre tener educación pública y educación privada en México. Necesitamos que el nuevo estándar de la escuela pública mexicana primaria sea la escuela privada, que no haya diferencia entre un niño que cursa en una escuela pública al niño que cursa en una escuela privada, que la calidad, que lo que él aprende sea exactamente igual, tanto en matemáticas como en español, como en lectura, como en inglés, incluso francés. Computación no se diga. Los niños que ahorita no aprendan computación los estamos condenando al analfabetismo digital y ese es un grave problema en un mundo que comentamos. Va a estar rodeado de programas, rodeado de robots, rodeado de situaciones autónomas y las personas tienen que estar preparadas para lidiar con que algo de eso se descomponga. Entonces, ¿cómo lo van a lograr? No siendo analfabetas digitales, teniendo las herramientas educativas necesarias para salir adelante. Es fundamental que recordemos que las matemáticas son el futuro del 2030, que las carreras más demandadas y en consecuencia con mejores sueldos van a ser aquellas que estén dedicadas a ciencia, a tecnología, a ingeniería, a matemáticas. Químicos, biólogos,
doctores, todos ellos van a tener una gran demanda laboral. Y por el otro lado, pues todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, como lingüistas, filósofos, van a ver reducida la demanda y en consecuencia los posibles sueldos que pudieran ellos acceder en un futuro. La estrategia de gobierno puede con todo ha provocado aún más cuellos de botella en educación. Gobierno debe significar coordinación y opción. Estrategia mínima para buscar piso parejo. Rectoría sí. Monopolio nunca. Se requiere la colaboración de todos los sectores productivos, gobiernos federal y estatales, empresas, sector financiero, sociedad civil, padres de familia, ONGs, muy en particular el rediseño de los modelos educativos con la colaboración de algunas empresas tecnológicas y de análisis holístico de la educación. ¿Qué tan factible ves el progreso de esta colaboración una vez superados los resquemores políticos y que la educación se adapte a la tecnología y a las necesidades reales de la población regional, siempre dentro de la rectoría de un gobierno que ofrezca sentido de unidad nacional a la educación? La única forma de que logremos movilidad social, de que se logre el sueño mexicano de que una persona pobre, si le echa ganas, si estudia bien, si se dedica a la carrera correcta, pase de pobre a clase media e incluso llegue a clase alta a lo largo de su vida, es a través de la educación. Solamente con educación de calidad vamos a lograr que un niño pobre pueda morir como una persona rica sin tener que recurrir a los asaltos, al tráfico de drogas o a cualquier otra actividad criminal. ¿Por qué? Porque si un niño tiene talento y lo enseñamos y le damos las bases matemáticas, va a poder acceder en prepa a una beca académica de una buena universidad que a su vez le va a permitir tener un posgrado en un futuro y ese posgrado le va a dar un buen trabajo en un futuro con el cual tendrá un muy buen ingreso, muy diferente al ingreso que tuvieron sus papás o sus vecinos cuando él era niño. Entonces, la única manera es tener una educación de calidad. Para esto, necesitamos que los programas gubernamentales de educación pública sean muy parecidos o idénticos al de las mejores escuelas primarias y secundarias y preparatorias de México, para que no haya diferencia entre el niño que nace pobre o el niño que nace rico y veamos al final de la prepa cuál de los dos tiene mejores conocimientos, domina mejor las matemáticas, las fórmulas y en consecuencia puede acceder a las mejores universidades tanto de México como del mundo o en su defecto puede ya terminar la universidad con una beca, ya sea en una universidad pública que hay muy buenas en México o una universidad privada y después acceder a un posgrado o una especialización en México o en el resto del mundo. ¿Qué necesitamos para esto? Un cambio de visión. Hay que recordar que en 1970, de cuando datan nuestros programas escolares, el objetivo era que la mayor cantidad de niños accediera a la educación. Veníamos de 1940-45, cuando estábamos pasando de una sociedad rural a una sociedad de ciudad. Entonces era importantísimo que todos supieran leer y escribir. De acuerdo con el censo de población, en 2010, 91% de los mexicanos mayores de 15 años sabían leer, pero 9% no sabe leer. En 2020 ya nada más es el 4% de los mexicanos los que no saben leer ni escribir mayores de 15 años. Entonces podemos decir que México ya rebasó ese problema, ya todos los niños asisten a la escuela. Ahora lo que necesitamos es que tengan educación de calidad enfocada a las necesidades del 2030. Y claro, el gobierno debe de ser el primero en cambiar sus programas de estudio para que los niños tengan desde el kinder, desde preescolar, no se diga en primaria, en secundaria y en prepa, todas las herramientas necesarias para ser muy buenos en matemáticas, en física, en química, en biología, en lo que se va a necesitar en el 2030. En el 2030 toda la información de historia, de filosofía, de lenguas ya va a estar en Google. Ya no va a ser tan necesario tener esa gran cantidad de académicos que hoy tenemos en esas áreas. Se va a reducir mucho la demanda y si mantenemos esta oferta, es decir, todos estos chavos que hoy están saliendo de esas carreras, pues no van a encontrar empleo. Entonces lo que necesitamos es tener una mayor cantidad de personas dedicadas a ingenierías, a matemáticas
y son ellos los que van a obtener los mejores empleos. No va a importar si la persona viene de una universidad pública o de una universidad privada. Los estudios demuestran que a nivel mundial no importa tanto de la escuela de donde provienes, sino lo que estudias. ¿Por qué? Porque al final del día se van a enfrentar un filósofo de una universidad privada contra un ingeniero en sistemas de una universidad pública. Y como hay más demanda por el ingeniero en sistemas, pues obviamente el de la universidad pública va a obtener un mejor sueldo que el filósofo de la universidad privada, aunque como en todo hay excepciones, pero la regla es que lo importante no es dónde estudias, sino qué estudias. Y hacia allá vamos en 2030. Si bien la educación es toral, lo demás también juega un papel determinante para impulsar el desarrollo con movilidad para toda nuestra población. Cito algunos ejemplos de requerimientos fundamentales. Apartarnos del eje, del sentido político como determinante central de las estrategias de desarrollo del siglo XXI. Concentrar nuestras políticas energéticas en las nuevas energías y en coordinación con los acuerdos internacionales, así como las estrategias regionales de interés. Tal es el caso del subcontinente norteamericano, vital y natural para nosotros. La coordinación con Canadá y Estados Unidos en materia energética es, desde ya, central. Políticas sectoriales y su coordinación entre los 3 países norteamericanos. Entender la sensibilidad de las interconexiones en cadenas de valor, cadenas productivas que ya son vasocomunicantes que no se pueden romper. El enfoque transversal de la seguridad nacional en materia cibernética y en otros temas como las cadenas de valor en energía, en particular electricidad, gas, disminución planeada de la dependencia de las energías contaminantes, fósiles intercambio de tecnología, atracción de centros de innovación en nuestro país, cadenas farmacobiológicas, farmacogenéricos, biotecnologías. Y luego nuestros centros de innovación, de investigación, cadenas de valor automotriz, autopartes, aeroespaciales, de alto valor agregado, un sector primario altamente competitivo, complementariedades en agua, aprovechamiento eficiente y sano de ecosistemas. ¿Cómo ves, en suma, el conjunto antes mencionado? Hablemos un poco de crecimiento. ¿Cómo se logra el crecimiento? El crecimiento solamente se logra pasar de país subdesarrollado de ingreso medio alto, que es México, con un PIB per cápita de $10,000 anuales, a un país desarrollado de ingreso de $50,000 anuales promedio a través de la innovación. ¿Qué es esto? Dar algo diferente a lo que ya existe. Puede ser un panel de 4ª generación. Bueno, vamos a crear un panel de 5ª generación con un material que sea más barato, que atrape una mayor cantidad de luz solar. Puede ser una pila que en lugar de cargarse en 3 horas se cargue en 3 minutos. Puede ser una pila que en lugar de darme 1,000 kilómetros de autonomía en un auto me dé 3,000 kilómetros de autonomía en un auto. Puede ser un acero que en lugar de requerir 1 tonelada de hierro requiera 500 kilogramos de hierro. Puede ser un sistema que atrape las emisiones de carbono de las siderúrgicas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Se trata de innovar, de ofrecer algo diferente. ¿Cuál es el problema de México? El modelo en el que México se metió desde 1988 con el Tratado de Libre Comercio en su momento, con la entrada al GATT, en ese momento que después fue la Organización Mundial de Comercio, es que México dijo, todo lo que hagan los demás, yo lo puedo hacer más barato. Y ahí seguimos. Actualmente hay un gran tema con el TEMEC sobre la maquiladora mexicana que paga en el área automotriz a un operador $10,000, mientras que el mismo operador en Estados Unidos obtiene $50,000 por su trabajo. Entonces, hay muchas empresas que han venido a México precisamente a eso, a ensamblar sus productos, porque aquí hay mano de obra barata, no porque estemos ofreciendo innovaciones. Mientras México no ofrezca una innovación al resto del mundo, no vamos a poder subir los sueldos de los mexicanos. ¿Cómo le han hecho el resto del mundo para ofrecer innovación? ¿Cómo creció Corea del Sur? Por poner un ejemplo, que en 1960 quedó destruido por la guerra con Corea del Norte, a ser hoy un país que efectivamente sus habitantes tienen ingresos de $30,000 a $50,000. Ellos lo que hicieron fue
que le dieron dinero a sus principales empresas y les dijeron: tomen, aquí hay dinero suficiente del gobierno, recurso público, para que ustedes desarrollen una gran cantidad de productos, una gran cantidad de innovaciones, y de esa manera se conviertan en líderes mundiales de su sector. Y de esa manera ellos hoy son líderes mundiales de ese sector. ¿Por qué? Porque están ofreciendo innovaciones. Si tú piensas en una pantalla 8K o 16K o 32K, forzosamente estás pensando en empresas coreanas. Si estás pensando en teléfonos celulares, cuando hablas de innovación, estás pensando en empresas coreanas. Si estás pensando en un refrigerador, en un microondas, en una lavadora, probablemente estás pensando en empresas coreanas. Dejaron atrás a las empresas norteamericanas, vieron ellos qué estaban haciendo con sus mejores teléfonos, sus mejores pantallas, a las empresas japonesas también, y las fueron mejorando. El proceso de mejora continua es fundamental, pero más que la mejora continua, lo que es importante es ellos le dieron ingresos, dinero, recursos públicos a sus empresas para desarrollarse. ¿Qué podría hacer México y qué debería de hacer México? Igual, copiar el modelo. Decir: México va a encontrar la cura a la obesidad y vamos a hacer un premio de $100 millones o de $10 millones y se lo vamos a dar al laboratorio o a la Universidad Mexicana que nos traiga innovaciones. O cuánto dinero necesitas para desarrollar esa patente que ahorita tienes, que ahorita estás en investigación, para la obesidad. La obesidad es una enfermedad que afecta a más de 1.500 millones de habitantes en todo el mundo. Si 200, 300 millones de esos habitantes te compran tu medicina y esa medicina cuesta $1,000 anuales, pues ya estás hablando de $100,000 millones anuales, que eso es el 10% del PIB mexicano. Y claro, le puedes pagar en consecuencia $100,000 a los investigadores que están generando esas patentes. Y esas personas pueden mandar a sus hijos a escuelas mucho más caras, pueden irse de vacaciones a lugares más caros, pueden contratar a más personas a las que les pagan más caro, pueden comprar autos más caros, casas más caras, etcétera, etcétera. Esa es la forma en la que los países crecen. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos? Bueno, recordemos que en el 2001, con los atentados de 2 aviones sobre el World Trade Center en Nueva York, pues la industria aeronáutica se volvió cada vez más segura, dejaron de pensar en velocidad. Pero ahorita ya estamos pensando en aviones supersónicos. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos lo que están haciendo es creando los nuevos fuselajes para después dárselos a sus empresas de aviación comercial para que después ellos desarrollen aviones comerciales supersónicos y podamos volar México-Nueva York en lugar de 6-8 horas, hacer ese viaje en 2 horas, México-París igual en 2-3 horas en lugar de 6 horas, y claro, eso les va a dar una gran ventaja sobre el resto de los demás. Y otra vez, le puedes pagar a tus técnicos y a tus desarrolladores y a tus científicos y a toda la empresa $100,000, $200,000 anuales sin problemas. Ellos a su vez pueden comprar ropa muy cara, muebles muy caros, pisos muy caros, casas muy caras, y de esa manera es como se va desarrollando con mayor nivel una zona. Un ejemplo claro en México puede ser, por ejemplo, el ingreso per cápita de los queretanos, la gente que vive en Querétaro, contra la gente que vive en Cancún. En Querétaro tenemos un hub aeroespacial muy importante y claro, le pagas mucho a un técnico que revisa el avión, que esté perfectamente bien, frente a lo que le pagas, por ejemplo, a todas las personas del sector turismo. El sector turismo, aun cuando genera muchos empleos, la inmensa mayoría son mal pagados. Y del otro lado, la industria aeroespacial no genera tantos empleos, pero todos los empleos que genera son muy bien pagados. Aquí el tema es el valor agregado, es la innovación. ¿Cómo le hacemos para que México innove? Es ahí donde lo que tenemos que hacer. Y una parte fundamental es que el gobierno tiene que entrar con recurso público para apoyar a esas empresas. Y la otra parte es el Estado de Derecho. Es decir, innovar, lograr algo nuevo, nos va a costar 10, 15 o 20 años tener esa medicina para la obesidad, o para la diabetes, o para el cáncer de mama, o para el cáncer de próstata. Nos va a costar mucho dinero. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? Bueno, pues proteger de que nadie copie de manera ilegal esa sustancia activa, esos tratamientos, y con las utilidades que se obtengan, bueno, seguir a la segunda generación de ese mismo medicamento y luego a la tercera generación. Y es innovación y todo eso es muy caro. Entonces debemos de tener un marco legal que proteja las patentes de esos innovadores.
teniendo las dos cosas, recursos públicos y un marco legal que proteja a los innovadores, México va a crecer y va a dar el salto. Donde nos encontramos actualmente y que estamos desde el año 2000 hasta el año 2020, se llama la trampa del ingreso medio. Nuestro ingreso de $10,000 anuales es la trampa del ingreso medio. Ahí está en este momento China, pero a diferencia de México, China ya está innovando en redes 5G, donde no se conectan 100 aparatos, sino se conectan 10,000 aparatos al mismo tiempo. Están innovando en reconocimiento facial instantáneo, es decir, tú vas a ir por la calle, muchas cámaras van a ver tu cara y te van a ofrecer productos acorde a lo que tú les pides, porque ya saben quién eres, cómo eres y qué pides, sin que tú tengas que hacer nada. Hacia allá vamos en el 2030 y México ni siquiera sabe de qué se trata eso. Entonces es fundamental que México empiece a pensar hacia 2030 en lugar de estar pensando hacia 2021 o hacia 2022. ¿Cómo hacerlo? A través de la innovación. La innovación es la única forma en la que México va a saltar, va a dejar atrás la trampa del ingreso medio de $10,000 y vamos a poder saltar hacia los $30,000, $40,000, $50,000. Recursos públicos y Estado de Derecho son las dos claves fundamentales para lograrlo. Lo hemos comentado en otros capítulos del Futuro de Todo. La innovación es la clave en el TEMEC, más que temas que ahora angustian a los empresarios tales como sindicatos y salarios. La clave mexicana es abandonar la etapa maquiladora, que si bien era comprensible en 1988, hoy por hoy nos retrasa en competencia global. Es más, con el nuevo gobierno estadounidense y su estrategia hecho en Estados Unidos, va a retrasar el avance de nuestro país dentro del TEMEC. La innovación, en cambio, sí es la puerta que nos va a permitir brincar hacia una nueva etapa de desarrollo económico con más oportunidades de movilidad e inclusión sociales para un mayor número de mexicanos y con cadenas de valor que justifiquen la incorporación de nuevo valor agregado con calidad de innovación hecho en México. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos aquí en El Futuro de Todo. Estamos en plática con Carlos López Jones. ¿Para cuándo prevés, Carlos, que México supere los obstáculos a todas estas cadenas de valor y acuerdos internacionales, las barreras de pobreza cultural, pobreza alimentaria, pobreza económica, pobreza extrema que aún nos aquejan? Bueno, sobre la pobreza extrema hay que señalar que México antes de la pandemia del COVID tenía al 7.6% de sus habitantes en pobreza extrema, lo que para un país de 126 millones estamos hablando de 9 millones de habitantes. Es probable que con el tema de la pandemia esos 9 millones hayan pasado a 12 o 15 millones de personas en pobreza extrema. Esperábamos que con los programas sociales que se implementaron en los últimos 30 años, que ya existían antes de que llegara López Obrador a México, podríamos concluir con la pobreza extrema hacia 2028-2029. Se conoce como los objetivos del milenio, con los que México se comprometió ante la ONU de lograr eliminar la pobreza extrema hacia 2030. Creo que vamos a tener que extender eso durante unos 4 o 5 años más. Mientras México no innove, pues es imposible que dejemos atrás el ingreso medio y en consecuencia habrá personas que no van a ganar mucho dinero. Estamos hablando de que el sueldo mínimo en México es de 4,200 pesos. El sueldo promedio es de 6,000 a 8,000 y bueno, pues con inflación probablemente ese sueldo mínimo hacia 2030 estamos hablando de 9,000 y los ingresos sean de 10,000, 12,000, pero muy similares en poder adquisitivo a lo que hoy tenemos entre 6,000 y 8,000 pesos. ¿Cuándo vamos a dejar atrás esta situación? Cuando innovemos, cuando a los niños les enseñemos matemáticas desde el principio, eso es fundamental, que ellos aprendan matemáticas desde el kinder, primaria, secundaria y prepa. Es increíble que México esté en los últimos lugares de PISA cuando nos ven en matemáticas, nuestra enseñanza de matemáticas. Por ahí es por donde debemos de empezar. Y lo que platicábamos, el tema de innovación es fundamental. Cuando cambiemos esa mentalidad, ese chip en las autoridades de que
ser rico es malo, creo que ahí vamos a tener un gran cambio. Creo que debemos de buscar una alianza entre gobierno y empresarios, porque al final del día el gobierno genera solamente el 10% de los empleos, la iniciativa privada genera el 90% de los empleos, y en consecuencia, si queremos que a todos nos vaya bien, pues lo mejor es que a las empresas mexicanas les vaya bien. Que a las empresas mexicanas les vaya bien, nos dice Carlos. La suma del primer trienio de la actual administración se sintetiza en golpe derivado de la pandemia por su subestimación por este gobierno. Golpe terrible a micro, pequeñas y medianas empresas por la indiferencia de la acción gubernamental frente a la crisis económica que aqueja a todo el país. La pandemia, como anillo al dedo, dijo en su momento el presidente, porque él entendió que la distracción por la pandemia le permitiría mayor control absoluto del país, poder individual, sin grandes daños colectivos, nada más alejado de la realidad. Por eso ahora vemos aterrorizados el aumento de la pobreza extrema, la cancelación de sueños y formas de vida para millones de ciudadanos, el cierre de empresas y una seria disminución en las posibilidades de movilidad e inclusión social para millones de mexicanos. Tus perspectivas generales, Carlos, de adopción de políticas y relaciones entre sectores, entre grupos sociales y con el resto del mundo, sin los cuales México no saldrá de perico perro. Te pido tomar en cuenta que el mundo no se detiene, optemos por el camino adecuado, siempre hacia adelante. La otra alternativa, el camino regresivo, revisionista y de retraso social integral. Lo cierto es que el mundo seguirá avanzando con o sin México en el concierto internacional del desarrollo. El mundo seguirá avanzando. Los países que son exitosos tienen una característica muy importante. El gobierno considera que el empresario, que el emprendedor es parte fundamental del país y lo apoya de todas las formas posibles. Del otro lado, América Latina en su subdesarrollo piensa que el emprendedor y el empresario siempre va a estar explotando al pobre trabajador y en consecuencia hay que proteger a la víctima, al trabajador. Mientras sigamos frenando las nuevas inversiones, encareciendo la mano de obra de manera artificial en América Latina, lo único que estamos generando es desempleo, porque estamos haciendo que el empresario no prospere, estamos haciendo que el empresario no crezca y sobre todo lo estamos poniendo a competir en desventaja con el resto del mundo, que sí está obteniendo los empresarios de otros países los recursos que requieren, tanto públicos, recurso público, como Estado de Derecho, patentes que les permitan tener seguridad sobre sus inversiones. En el caso más reciente, en el COVID, por ejemplo, hay 290 laboratorios en el mundo que están tratando de sacar una nueva vacuna para el COVID. Y México a ninguno le dio dinero. Entonces México tiene laboratorios muy importantes en México, tanto en universidades como públicos, que podrían estar trabajando en una vacuna de COVID si tuvieran recurso público, pero no tienen recurso público. Entonces, cuando el gobierno mexicano considere al empresario no como su rival, no como el explotador de la clase trabajadora, sino como la entidad que va a generar utilidades, que esas utilidades se van a traducir en ahorro, y ese ahorro se va a traducir en inversión y esa inversión va a hacer que el país siga creciendo, generando nuevos empleos, nuevas compras y esto se vuelve un círculo virtuoso. En ese momento México va a salir adelante. Si seguimos viendo al empresario como el explotador, al trabajador como la víctima, que pobrecito, que no puede hacer nada, ahí estamos condenando a la pobreza al trabajador y al empresario a defenderse tanto del trabajador pobrecito como del gobierno mala onda, que lo único que quiere es estar afectándolo. Entonces, creo que tenemos que cambiar el contrato social y que el gobierno una fuerzas con los empresarios para que entonces México pueda crecer. De otra manera, vamos a seguir teniendo un crecimiento mediocre y México va a llegar a 2030 y a 2040 siendo un país de ingreso medio, sin dar el gran salto, y se va a mantener en la trampa del ingreso medio. La pandemia que vivimos desde el año pasado y que todo indica viviremos este 2021 ya provocó un daño irremediable, irreversible en todos sentidos y para toda la humanidad. Además, la economía por sí misma se ha visto tan dañada frente a la necesidad de proteger las vidas humanas
que poco queda por opinar al respecto. Lo contundente es que la pandemia, la crisis económica motivada por la pandemia y por las malas decisiones humanas, nos llevan a acelerar el cambio de nuestro país en este siglo XXI. México, dadas las actitudes políticas de nuestros pésimos políticos, nos llevarán a poder retomar la senda del desarrollo hasta finales de esta lamentable década. Las energías limpias, la nueva banca, la nueva logística, la inversión acelerada en educación y tecnología, serán cambios que México con toda seguridad va a realizar más bien cerca del 2030. No hacerlo nos condenará al encierro frente al progreso, a la negación del desarrollo y la cancelación de la movilidad social para decenas de millones de mexicanos, a los que desterrará a una mayor pobreza de la que padecemos al día de hoy. Más aún, queda por analizar el tema de las economías circulares, que por sí solas son, vaya que si son, todo un tema. Por tiempo habremos de abordarlo en próximos podcasts de El Futuro de Todo. Eso sí, hoy y siempre te invitamos a unirte a esta nueva corriente que da la espalda a todo lo regresivo y retrógrado y da la bienvenida a El Futuro de Todo en este maravilloso siglo XXI. Muchas gracias al licenciado Carlos López Jones por su participación en este podcast de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más sobre Carlos López Jones y su empresa, visite el sitio www.tendencias.com.mx www.tendencias.com.mx. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó